Hay dos autores que ustedes tienen que leer antes de que se mueran de viejos. Uno de ellos es Oswald Spengler. Eh, Recuerdo todavía algún libro de él. Uno es La decadencia de Occidente. Y el otro autor es Charles Darwin, El origen de las especies. Lean esos libros sí o sí. Sí o sí. Por algo están ocultos, por algo son disminuidos. Bien, quiero hablarles de cultura. Cuando actualmente se habla de cultura, a nuestras mentes llega, oh, este es un hombre que leyó muchos libros, tiene mucha cultura. Y uno de los puntos esenciales de esta confusión que estamos viviendo actualmente es cuando los términos son confundidos. Cultura es un término que nos conduce a muchísimo más que la lectura de un par de libros o de sus prólogos, como actualmente ocurre. Bien, la semana pasada o antepasada en Bolivia, creo que la localidad se llama Potosí, el pueblo se juntó y fue a la comisaría, sacaron a unos ladrones que había en la comisaría encerrados, probablemente con la autorización oculta de los mismos policías, y los prendieron fuego. ¿Sí? El pueblo se juntó y prendió fuego a esos pobres infelices. Titulares de los diarios que leemos. Una horda de asesinos. Qué acto salvaje. En fin, lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay que robar, que no hay que matar. Lo que pasó en ese pueblo, porque ese pueblo, cuando usted encuentra un pueblo de raza o de etnia culturalmente uniforme, por regla general, ese pueblo posee cultura. Vamos a ver si estoy a la altura intelectual, muchas veces, y de modo sincero les digo, yo creo que no, de explicarles lo que significa cultura. Y yo, ¿no es cierto? Siento muchas veces cosas que tardo en poder pasarlas a palabras. Yo cuando era chico, yo tengo 53 años, cuando yo era chico, yo mamé todavía lo que era vivir en una sociedad culturalmente uniforme. Y también fui testigo del proceso de degradación cultural. Y les explico a qué me refiero. Yo vivo en una localidad en donde, en Misiones, Argentina. Misiones está al noreste, bien arriba, a la derecha del mapa, digamos, si lo vemos así de frente. Se colonizó o se pobló con gente europea, germanos, de nacionalidad alemana, austríaca, de ahí es mi abuelo. Bien, y se pobló esta. Entonces, éramos racialmente uniformes. Yo recuerdo que cuando nosotros éramos chicos, por ejemplo, una vez entramos, teníamos ondas, ¿no es cierto? Entramos al cementerio y reventamos todo. Entonces era una broma, reventábamos los frascos en donde estaban las flores. Cuando llegamos a casa, ya empezamos a tener miedo porque los vecinos le estaban contando a mi mamá lo que nosotros hicimos. Llegábamos a casa y ligábamos. Piensen ustedes en esto, en esa diferencia que hay. Hoy si usted corrige a un niño, la mamá lo atacará a usted. Si la maestra corrige a un niño, los padres van y atacan a la maestra.
¿Qué cambió en estos años? Cambió la cultura. En esos tiempos, cuando yo era chico, cuando se corregía a un niño, todavía todos los vecinos sabían que esa corrección que se hacía a ese niño beneficiaba al conjunto. Es decir, que los pensamientos y sentimientos sumados al obrar de las personas contenidas en una identidad propia que se emana de la raza, de los pueblos, de la etnia, ¿sí? Se tiene a ver cómo decir, es costoso esto, ¿no es cierto? Es costoso porque yo no estoy repitiendo lo que dicen los libros, yo estoy viendo lo que sentí, yo estoy tratando de describir una realidad. Entonces, tenemos un pueblo uniformemente conformado. La base principal y fundamental es la raza de las personas. Perdón por eso, la raza de las personas. A partir de ahí, la raza determina la inteligencia de las personas, la potencia y el modo sincero, auténtico y profundo de ser. Sobre eso se crean los usos, las costumbres, en qué se va a creer, en fin. Y eso conforma la cultura de un pueblo. Esto es lo que Adolfo Hitler creó en su Alemania nacionalsocialista y que al final, en la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que destruir a ese pueblo. Se tuvieron que juntar el resto del mundo para destruir a los alemanes y luchar 5 años con todo lo que eso implicó. Cuando terminó la guerra, los nuevos dueños del mundo dijeron: tenemos que apagar eso, no tenemos que permitir que nunca jamás un solo pueblo se identifique consigo mismo y saque fuerzas de su propia esencia, de su propia raza, de su propia cultura y de su propia identidad. Y así hicieron. ¿Y cómo lo lograron? ¿Cómo lo lograron? Con la multicultura. Cuando yo pasaba de la niñez en donde mamé todavía lo que significa estar preservado, protegido por una cultura, en donde a vos, si te veían fumar, el vecino le iba a contar a tu mamá, a mi mamá en este caso porque mi papá eran separados. Otro elemento destructor de cultura, la disolución de las familias, en fin. Es decir, que yo no corregía, o sea, esos hombres no corregían solo a sus hijos como ocurre actualmente, sino corregían al otro hijo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la degradación de aquel hijo tarde o temprano implicaría la degradación propia. Entonces, como dije, se juntaban las personas y creaban la cultura. Bien, lo que pasó en Bolivia es la expresión más sana de esto que estoy hablando, esto de que estoy hablando. Esa gente se juntó ahí porque todos sentían igual. Vamos a quemar a estos infelices que no debieron hacerle eso, no a Pablito, no a mí, a nosotros, a nuestra cultura. Vayan ustedes y hagan un estudio, vean en esas sociedades racialmente conformes como son la boliviana, la peruana, en donde todavía tienen sus culturas ancestrales, sus latires no confundidos. Vayan ustedes y vean cuántas violaciones hay,
¿Cuántos robos hay? Esa es gente honesta. Y la corrupción viene siempre de arriba, no de abajo para arriba. Eso hay que entender y tenerlo claro. Bien, cuando yo pasé de esa cultura que teníamos nosotros bien conformada, y ahí se terminó. Comenzaba la multiculturalidad. Comenzábamos a ver los resultados de las acciones de aquellos que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Tenían que multiculturalizar al mundo, no a ellos mismos, al mundo. ¿Por qué? Porque en una sociedad multicultural no nace la cultura. Y fíjense una cosa, cuando un empresario, de esos poquísimos empresarios que son despiertos, se da cuenta que cuando contrata a los empleados, lo que tiene que buscar es la creación cultural que esos empleados van a crear en su empresa. Si todos esos empleados tienen el mismo sentir, la misma mira, la misma intelectualidad, y por eso deben estar uniformemente conformados. Tiene que ser la misma gente para que eso surge. Si no, usted creará solo confusión. Ese empresario, una vez que conformó con sus empleados la cultura, podríamos decirle en este caso la minicultura en su empresa, puede quedarse en la casa, puede irse de vacaciones. La empresa se sostendrá por sí misma. Hoy en día, por ejemplo, los titulares que leímos sobre esa acción boliviana fue gente malvada, asesinos, cómo puede ser una sociedad degradada. Y yo digo, no, los degradados somos nosotros los que vivimos en esta sociedad multicultural. Lean los diarios, lean nuestros diarios. Violaron a la hija de aquella vecina, se mataron a puñalada, pero nosotros somos los civilizados, ¿no? Nosotros somos los civilizados, no aquellos que quemaron a esos 3 pobres infelices y después ya no hay robo. ¿Cuándo? Pero yo no quiero que ustedes crean esto. Hagan un estudio, y yo hace años vengo haciendo, no estudios formales. Yo leo los diarios y digo, tac. Y leo los otros diarios y digo, mira vos, y veo qué apellidos tienen esto, qué apellidos tienen esto. En fin, para no hacerla tan larga, porque temo que me quede sin memoria. Nosotros vivimos en una sociedad castrada de cultura. Y la única manera de lograr cultura es volvernos más uniformes. Por eso yo siempre llamo a mantener nuestras identidades, mantener nuestras culturas. Paraguay no tiene cultura, porque es una sociedad multicultural. Los que sí tienen cultura son los guaraníes. Alemania está siendo implosionada por la multicultura. Yo no sé si ellos van a lograr, es muy difícil a partir de un pueblo mestizo lograr algo. Habrá que separar después y ver qué queda de la germanidad. Y si con esa germanidad se puede volver a hacer una Alemania o habrá que cambiar de nombre. Y esas cuestiones, fíjense, no son nuevas. La Biblia, cuando hace referencia a la Torre de Babel, la civilización de por entonces, ¿sí?, iba a tocar el cielo con las manos, y vino Dios y confundió las lenguas. Es decir, vino la multicultura. Llegó la multicultura y todo lo confundió. ¿Por qué cayó Grecia? ¿Por qué cayó la civilización Grecia después de años de guerras en donde se enfrentaban indoeuropeos con otra ciudad indoeuropea? Esta vencía a la otra, se hacía hegemónica. Pronto había otra ciudad hegemónica y entre todas esas ciudades hicieron florecer
la civilización. ¿Pero por qué? ¿Cómo si se mataba? ¿Por qué? Porque no salían de lo germánico, lo indoeuropeos, así en general. Cuando llegó la multicultura por distintas cuestiones, ¿sí? Porque atacaban los mongoles, y llamativo es como la raza eslava se creó a raíz de los ataques que realizaban los mongoles, se robaban a las mujeres indoeuropeas, germánicas, y surgió la raza eslava. Y digo esto, aclaro esto para que ustedes se saquen de la mente de que el hecho de que solo los blancos somos los malos que esclavizamos al mundo. Y puedo darles un montón de ejemplos que contradicen esa cuestión. En fin, pierdo el hilo y me voy. Para cerrar este tema, bueno, ¿por qué cayó Roma? Por la multicultura. ¿Por qué cayó Europa? Por la multicultura. La multicultura confunde, y ahí es donde yo siento hasta pena por los europeos en general y los españoles cuando dicen, no, vamos a sacar a los inmigrantes, remigración, que se queden solo los que adoptan nuestra cultura. Se puede ser tan infantil. Yo no puedo, si a mí me llevasen hoy a Potosí, en donde esa gente quemó a esos 3 individuos, y yo empiezo a adoptar esa cultura, yo no podría hacer eso. Además, estoy valorando desde afuera lo que ellos hacen y estoy diciendo, dejen esa cultura ser lo que tiene que ser. Nadie puede adoptar una cultura ajena porque la cultura es inherente al ser humano, pero el ser humano, si conduce como una llamita su cultura, como estamos haciendo nosotros en nuestra familia, en donde tratamos de recuperar nuestro idioma materno, nuestras comidas, voy llevando, yo necesito crear el conjunto, ¿sí? Porque cuando llevo solo mi cultura, puedo morir y se termina. Puedo casarme con alguien de otra cultura y se termina. En cambio, cuando esa llama que yo llevo individualmente la paso a mis hijos, ¿sí? Que son parecidos a mí, la paso a mis hijos y mis hijos luego tienen más hijos y van creando y se van juntando, van creando, y con el tiempo, con el paso del tiempo, lograrán construir esa institución que ya Spengler lo decía muy claramente, empieza a adquirir vida propia. Grecia, Roma, y después, porque bueno, no quiero decir rápido, no quiero meterme en ese tema. La civilización fue siguiendo a través de la historia al hombre blanco. Se generó ahí en torno en lo que es Turquía, Irak, Irán, que era indoeuropea en sus comienzos, y se fue inclinando en la medida en que la multiculturalidad hacía desaparecer a esa civilización. Entonces pasó a Grecia. Grecia se hizo fuerte. La multicultura venía destruyendo. Pasaron a Roma, se hicieron fuertes, la multicultura volvió a destruir, y luego al final de todo, el último bastión que le queda a nuestra raza blanca, a nuestra cultura, es Europa. Y Europa ahora está siendo destruida por la multicultura y por aquellos que ganaron la Segunda Guerra Mundial y prometieron destruir a la raza blanca. En este punto quiero decirles, no es solo el problema ahora recuperar a nuestra raza, sino que si logramos hacerlo, cosa que es bastante difícil ya, crear sobre nosotros mismos lo que se llama cultura, y la cultura será aquello en lo que nos contenga, en donde nos podamos sentir bien, en donde nos podamos reír y podamos sentirnos plenos sin que nadie nos diga
eso no. Eso está prohibido. No, 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 no. Y no sepamos quiénes somos. En fin, yo sé que doy muchas vueltas con el palabrerío. Traté de ir a la esencia de las cosas. Lean Oswald Spengler y lean sí o sí El origen de las especies.